Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola. Mira, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo arrancó el finde? Estudiando, aquí firmes. Sí, Bueno, ahora están todos en un marco virtual, así que yo no soy la excepción. Por lo menos, por lo que esperemos que no sea el invierno entero, pero bueno, por ahora entonces estarán desde sus casas. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, los que nos queda abordar, ¿sí? Hasta la semana que viene, seguramente tengamos clase el día lunes, y el miércoles lo vamos a dejar para que lo tengan, ¿sí? Como un día extra para poder resolver el problema número 3, ya que la entrega es el próximo viernes, así que ya estamos cerquita de, terminar este problema. Nos quedará el 4 y el coloquio ya van a tener con Mariano a partir del lunes 13, ¿sí? El lunes de la otra semana, donde van a abordar todo lo relacionado con derecho del mar y derecho medioambiental. Así que bueno, con eso estaríamos ya finalizando el cuatrimestre. Recuerden que el martes es el seminario, sí, creo que estuvieron todos el miércoles pasado, pero bueno, el martes tenemos el seminario. La importancia de la participación está en la elección del tema correspondiente para luego abordarlo en el coloquio, ¿sí? En base, bueno, justamente a las clases que hemos tenido hasta ahora en relación a esta materia, y, bueno, por supuesto lo que se aborde en el marco del seminario. Así que bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Que en este caso era el órgano judicial que nos faltaba abordar en materia de todo lo que tiene que ver en relación a la resolución de conflictos. Comparto como siempre. ¿Lo ven correctamente? No, profe, aparece, por lo menos a mí me aparece Romina Manso empezado la función de compartir y en negro. No aparece. Sí, ahí apareció, ahí apareció. ¿Apareció ahí? Ah, bien, bien, bárbaro. Bueno, cualquier cosa me avisan. No lo voy a poner en pantalla completa, sino así por ahí no hay tanto tráfico de datos y me pueden escuchar y al mismo tiempo ver el PowerPoint. Bien, vamos a abordar entonces todas las cuestiones relacionadas en este caso, ¿sí? Con este órgano judicial, que resulta ser el órgano judicial principal, ¿sí? De la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Bueno, el principal antecedente, ¿sí? de la Corte Internacional está dado por la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? Su antecesora, que funcionó en la época de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? La antecesora también, por supuesto, de la Organización de las Naciones Unidas. Este órgano tiene su sede en La Haya, se encuentra compuesto por 15 jueces, ¿sí? Que son específicamente elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Hay determinadas características que han de tener que cumplir estos jueces para poder ocupar este cargo. Toda esta documentación, toda esta información está específicamente prescripta, ¿sí? En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y en este marco ha de indicarse que, por supuesto, los jueces que ocupen tal cargo, ¿sí? Tal función trascendental para lo que implica la resolución de conflictos en el marco internacional entre estados, ¿sí? Esta característica en particular que tiene la Corte Internacional, a diferencia por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, que solamente falla o tiene jurisdicción, ¿sí? Para ejercer en base a presuntos crímenes cometidos por personas, ¿sí? Personas físicas. La Corte Internacional de Justicia ha de justamente entender cuando hablamos de conflictos existentes entre estados, ¿sí? Es allí a donde ha de ejercer su competencia como tal. En este proceso, bueno, decíamos que cuenta con estos 15 miembros y las características específicas que los mismos deben tener, los magistrados deben tener. Bueno, por supuesto, han de ser personas idóneas, ¿sí? En el marco del derecho internacional, con todo lo que ello implica, grandes jurisconsultos, ¿sí? Tienen que tener alta capacidad moral, eso es fundamental, y a su vez contar, ¿sí? Con las capacidades suficientes para poder ejercer los cargos más altos en materia jurisdiccional, por supuesto, en sus respectivos estados. En este marco tenemos que tener además en cuenta que
en el marco, ¿sí?, de la Corte, quienes integren la Corte, no pueden ser dos jueces de una misma nacionalidad. Esto es fundamental. O sea, el criterio de selección de los jueces, por supuesto, se lo realiza en un marco de respeto geográfico, ¿sí?, de distribución geográfica del mundo, y a su vez, por supuesto, teniendo en cuenta, ¿sí?, los principales sistemas jurídicos del mundo. Estas características son fundamentales a la hora de determinar quiénes habrán de ser miembros de la Corte Internacional de Justicia, más allá de abordarse hoy en día también cuestiones de género, lo mismo que sucede en materia de la Corte Penal Internacional, ¿sí? También una distribución teniendo en cuenta la perspectiva de género a la hora de la selección de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en este aspecto, por supuesto, indicar también, bueno, como lo decíamos, son 15 jueces de diversas nacionalidades cada uno, pero tengamos en cuenta de que a la hora de un Estado presentar, ¿sí?, un determinado conflicto ante la Corte Internacional, bueno, justamente tiene la posibilidad de solicitar, ¿sí?, que un juez que sea de su nacionalidad, de su Estado, esté presente en el marco del proceso judicial que se está llevando a cabo, ¿sí? El juez conserva este derecho de participar plenamente en todos los casos donde sea parte el Estado del cual, bueno, dicho magistrado resulta ser nacional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se somete un determinado caso a la Corte, donde ningún magistrado cuenta con la nacionalidad de los estados que son partes, ¿sí?, en el marco del litigio? Bueno, como lo decíamos, justamente este estado puede designar, ¿sí?, la Corte puede designar a pedido, por supuesto, un juez ad hoc que integre la Corte en dicho asunto y participe en este procedimiento que se está llevando a cabo para su resolución respectiva, por supuesto, como un juez más integrante de la Corte. Bueno, un ejemplo claro se da, ¿sí?, en el caso de nuestro país, cuando fue, estimo recordarán, el conflicto presentado ante la Corte Internacional de Justicia en las plantas de celulosa del río Uruguay, el tema de las pasteras. Bueno, Argentina en ese momento no contaba, ¿sí?, con un magistrado integrante de la Corte Internacional de Justicia que fuera de su nacionalidad, es decir, que fuera argentino. Entonces, en ese momento, la Argentina lo que hizo fue proponer, ¿sí?, a Raúl Viñuesa, ¿sí?, fue designado por la Argentina como juez de la Corte Internacional de Justicia para entender específicamente en este asunto de las pasteras. Uruguay tampoco lo tenía en ese momento, no contaba con un juez de su nacionalidad, y designó en este caso, ¿sí?, Uruguay, en este caso designó a un juez de nacionalidad española, ¿sí?, fue Santiago Torres Benardes. En este aspecto, las partes también tienen esa posibilidad. En caso de no existir un magistrado idóneo que lo considere como tal de su nacionalidad para poder integrar como juez ad hoc la Corte al momento de justamente entender y luego fallar en bueno, el conflicto específico que se está abordando, este Estado puede, ¿sí?, designar a un juez de un tercer Estado para que intervenga en estas características, es decir, de, bueno, otra nacionalidad que no sea la propia. ¿Cómo funciona la Corte en este aspecto? Bueno, justamente implica la constitución de determinadas salas, ¿sí? Estos 15 jueces han de distribuirse en el marco de salas a la hora de la resolución de, bueno, los conflictos que se presenten, y conforme las características, ¿sí?, que impliquen, se pueden componer estas salas en particular. Bueno, una de ellas es la sala de procedimiento sumario, ¿sí? Esta se constituye anualmente, cuenta con 5 miembros, entre los que están constituidos, por supuesto, el presidente y el vicepresidente. La Corte cuenta con estas dos figuras primordiales, la figura de un presidente y del vicepresidente, que han de intervenir en todos los procesos judiciales que se lleven en el marco de la Corte. Y bueno, en este aspecto, justamente, esta sala
que ya les digo, se conforma y ejerce sus funciones de manera anual, tiene la finalidad de, bueno, facilitar el pronto despacho de todos aquellos asuntos que sean viables de poderse tramitar por esta vía, ¿sí? Una vía sumaria. Obviamente una instancia que, bueno, también existe en base a otras características, por supuesto, de otras formas, pero que requieren de un tratamiento en base a un determinado plazo, como sucede en nuestros estados, en nuestra normativa interna. Desde ese lugar es que también existe este tipo de procedimiento sumario en el marco de la Corte Internacional, y existe una sala designada a tales efectos para la resolución de tales puntos. También está la posibilidad del planteamiento de la organización de salas especiales, ¿sí? Estas tratan específicamente cuestiones relativas a trabajo, transporte, o también en materia de comunicaciones, ¿sí? Son materias específicas que se abordan y son salas que cuentan, ¿sí?, con un mínimo de 3 o más magistrados a la hora de resolver estas cuestiones específicas planteadas, ¿sí? Tenemos acá un mínimo de 3 magistrados que tienen que intervenir a la hora de poder desarrollarse, bueno, estas cuestiones pertinentes en el marco de las salas especiales. Y por último están las salas ad hoc, ¿sí? Estas salas son particulares porque justamente son pedidas por las partes litigantes, ¿sí?, con la finalidad de que en el marco de esta sala justamente se trate un asunto determinado, ¿sí? Las partes litigantes solicitan que la sala trate una cuestión específica sobre una cuestión que justamente, valga la redundancia, le han planteado, y bueno, también cuenta con un mínimo de 3 magistrados como tal para poder entender, y luego fallar en el asunto. Hay un poco de ruido en este aspecto, se han creado varias salas ad hoc a lo largo del tiempo, donde tenemos una sala que entiende la cuestión, ¿sí?, realiza todo el tratamiento del asunto y finalmente falla. Hay quienes han considerado en este aspecto, algunos juristas creen en realidad que bueno, la constitución de estas salas puede implicar que se corra un riesgo de arbitralizar la Corte. ¿Por qué? Porque en este caso la sala, aunque no es plenaria, por supuesto, porque estamos hablando de un número mucho más reducido del que se requiere, como veremos más adelante, para la toma de decisiones, esta sala igualmente está habilitada para la toma de una resolución en el punto particular planteado por las partes en litigio y que han solicitado su constitución, y la misma, ¿sí?, el fallo que se dicte en consecuencia, habrá de implicar que el fallo lo ha dictado la Corte, no la sala en particular. Entonces, bueno, pueden darse estas vicisitudes que también implican determinadas puntos o requisitos que tienen que cumplirse para que se constituya como tal, pero bueno, hoy en día hay varios estados que hacen utilización de la misma, y bueno, esta es la advertencia que hacen los juristas en consecuencia. Vamos a la competencia de la Corte, ¿sí?, en este aspecto que es uno de los puntos más importantes. Ahí está. La competencia de la Corte se va a dividir en este aspecto en 2 ramas, ¿sí? Por un lado, la que vamos a ver ahora, la competencia contenciosa, y a su vez, la competencia consultiva, ¿sí? La Corte Internacional de Justicia ha de tener estos 2 ámbitos de actuación, competencia contenciosa y competencia de índole consultiva, ¿sí? Está habilitada para otorgar su opinión jurídica, ¿sí?, frente a bueno, determinados pedidos que se le otorgan, que se le solicitan al respecto, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Comencemos con la competencia contenciosa, que habrá de darse en 2 marcos, ¿sí? Igual que lo que sucede en nuestros organismos normativas internas. Por un lado, la competencia ratione personae, es decir, la Corte Internacional de Justicia, como lo venimos diciendo desde un principio, solo resuelve controversias, ¿sí?, entre estados que acepten o hayan aceptado previamente su jurisdicción, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Qué establece el Estatuto de la Corte específicamente?
que la misma habrá de estar abierta, ¿sí?, a todos los estados partes en el presente estatuto. Tengamos en cuenta que todos los miembros de Naciones Unidas, ¿sí?, a su vez están, ¿sí?, tienen abierta esta posibilidad e integran el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las condiciones bajo las cuales la Corte se encontrará abierta, ¿sí?, a otros estados, en este caso, que no sean miembros de Naciones Unidas, habrán de ser fijadas por el Consejo de Seguridad, ¿sí?, habrá de establecer frente a qué tipo de cuestiones o formativa específica, que está específicamente determinado por el Consejo de Seguridad, terceros estados, ¿sí?, estados que no son parte, en este caso del estatuto, habrán de poder justamente litigar en el marco de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo a lo que se establezcan, o sea, se hubiera establecido, si lo existe como tal, disposiciones especiales en tratados vigentes, o, bueno, en el marco de cuestiones que estén dispuestamente establecidas por el Consejo de Seguridad, pero ello no implicará bajo ningún punto que exista una desigualdad entre la Corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre han de existir las máximas primeras, entre ellas, ¿sí?, la soberanía de los estados, y en este marco la igualdad que existe entre los mismos. Bueno, dentro de este punto, por supuesto, habremos de tener en cuenta que es fundamental, ¿sí?, en este primer caso, que además de que esta competencia implica que haya solamente una actuación por parte de la Corte en el caso de los estados, son quienes van hacia la Corte en el caso de un conflicto que se hubiera presentado, los estados tienen que aceptar previamente su jurisdicción, ¿sí? Esto es igual al caso de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Los estados han de aceptar o deben, que lo harán justamente en el marco de los tratados específicos que los vinculen como tales, ¿sí? Nosotros, cuando celebramos un determinado tratado, por ejemplo, un contrato de locación, bueno, generalmente una de las cláusulas es que se dispone que en caso de la existencia de un conflicto, ¿sí?, justamente las partes, en este caso, habrán de someterse a la jurisdicción y competencia de, por ejemplo, los tribunales arbitrales del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, ese es un posible ejemplo. Bueno, en este marco, lo que hacen justamente los estados al momento de celebrar sus tratados correspondientes, ya sea de índole bilateral, multilateral, lo que bueno, justamente considera la materia que se está abordando, han de justamente acordar también que en caso de existir un conflicto, ¿sí?, relacionado con la interpretación, la ejecución del determinado tratado, justamente habrá de ser la Corte Internacional de Justicia quien intervenga en la resolución, en la dirimisión del conflicto que pudiere haberse sucedido. Y lo que establece específicamente la resolución 9 en este aspecto, a la hora de la determinación de la competencia por parte del Consejo de Seguridad, es que justamente, ¿qué dice? Que un Estado no parte en el estatuto, ¿sí?, puede tener acceso a la Corte si hace una declaración en este marco, aceptando la jurisdicción de la Corte como tal, ¿sí?, de la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte y sus reglas, comprometiéndose, por supuesto, a cumplir de buena fe con las decisiones que la Corte dictare en consecuencia, ¿sí? Específicamente, el Consejo de Seguridad entonces establece, por medio de la resolución número 9 del año 1946, fíjense, que es una resolución muy cercana a la creación, ¿sí?, de la Organización de Naciones Unidas, donde ya se estuvo o se estableció, ¿sí?, formalmente el hecho de que un Estado que no forma parte del estatuto igualmente habrá de poder acudir a la Corte como tal, ser parte en el proceso judicial respectivo, siempre cumpliendo, ¿sí?, con lo establecido formalmente por el Estatuto, por la Carta de Naciones Unidas, y a su vez un cumplimiento de buena fe de la sentencia que finalmente se hubiera dictado en consecuencia. En materia de competencias y ratione materiae, es decir, la materia sobre la cual la Corte habrá de entender, bueno,
es bastante amplia, son varias materias, muchas de las cuales hemos abordado, ¿sí? A lo largo de las clases, cuestiones territoriales, cuestiones de índole, bueno, todo lo que tiene que ver con fronteras, cuestiones limítrofes, inmunidad de jurisdicción, inmunidad diplomática o consular, ¿sí? Recordemos el caso de la embajada de Estados Unidos en Teherán, ¿sí? Y toda la cuestión relativa a lo que tuvo que ver con bueno, la inmunidad diplomática en este aspecto, el rol que jugó la Corte Internacional de Justicia a la hora de la determinación de medidas provisionales. Y ese es un claro ejemplo donde tenemos justamente esta cuestión de la competencia también puesta en juego, ¿sí? Recordemos que en este marco Irán no aceptaba en un primer momento la competencia de la Corte, ¿sí? Y en este marco, bueno, tienen que darse determinadas características para que la Corte igualmente intervenga así como tal. Eso es fundamental. ¿Qué características particulares tienen que darse? Porque recuerden, vamos a nuestro caso en este aspecto. Justamente habíamos vislumbrado en el mismo, ¿sí? Que Estados Unidos se presenta ante la Corte Internacional de Justicia luego de la toma de rehenes en la embajada, y justamente Irán no reconocía uno de los puntos sobre los cuales había versado, más allá de que en un primer momento siguieron estos silencios por parte del Estado iraní frente a la incoación de este memorial, de esta demanda por parte de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, uno de los puntos sobre los cuales se había versado era que la Corte carecía de competencia, ¿sí? Para poder entender en ese proceso que se estaba llevando a cabo, en base al conflicto y la toma, con todas las características que ello significaba. Bueno, en este aspecto, lo primero que hace la Corte, entonces, en consecuencia, es justamente, ¿sí?, deliberar si tiene o no competencia como tal, porque el Estado requirente, ¿sí?, el Estado solicitante, habrá de justamente solicitarle a la Corte en consecuencia que ante la falta de presentación, ¿sí?, y ante la no presentación de un contramemorial, ¿sí?, la respectiva contestación de la demanda y el impulso del proceso judicial como tal por parte de quien resultare demandado en este proceso, bueno, habrá de solicitarle que se falle justamente en base a los motivos fundantes que hubiere planteado esta parte requirente, ¿sí? A lo cual, ¿qué habrá de decir la Corte en este aspecto? Que justamente la demanda presentada tiene que fundarse, bastarse, tanto en los hechos como en el derecho, para proceder la Corte a considerar que tiene competencia como tal y continuar el proceso con, bueno, las herramientas, justamente los impulsos procesales que se hubieran realizado hasta el momento por parte de las dos partes, pero tienen que estar garantizados estos dos puntos, ¿sí? Una contención, un fundamento, tanto en el derecho como en los hechos, para que la Corte finalmente decida resolver en consecuencia, como lo fue en el caso de justamente el proceso llevado adelante contra Irán. Más allá de que justamente existían, como lo vimos, ¿sí? Bueno, ambos estados eran parte del Estatuto de la Corte, a su vez había varios tratados en materia de amistad y comerciales, ¿sí?, entre Estados Unidos e Irán, firmados donde justamente se disponía la competencia de la Corte Internacional de Justicia frente a la existencia de un conflicto, todos basamentos, ¿sí?, que justamente daban a la Corte Internacional de Justicia esta previsibilidad, ¿sí?, de que justamente configuraba ser competente como tal para entender en la resolución de este conflicto que se estaba llevando a cabo, y así, bueno, justamente lo hizo, fallando en consecuencia, como lo vimos, y ante bueno, todos los hechos, todos los delitos que se produjeron en ese momento. Bien.
Ahora vamos a hablamos de competencia, ¿sí? La competencia contenciosa en este aspecto. Pero ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Sí? ¿En base a qué fuentes, a qué normativa es que justamente la Corte Internacional de Justicia habrá de tener que fundar, ¿sí?, el fallo que finalmente dicte en la materia de acuerdo al conflicto que se esté llevando a cabo? Bueno, justamente, sí, esto es fundamental, estimo también lo habrán visto al principio de la materia con Mariano, en que, bueno, este artículo es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, más allá de establecer, sí, por supuesto, específicamente cuál es el derecho aplicable por la Corte, justamente está determinando, perdón, cuáles son las fuentes, ¿sí?, del derecho internacional, y de allí la importancia fundamental de este artículo, ¿sí? La Corte justamente habrá de aplicar a la hora de la resolución de una controversia, ¿sí?, dada entre estados y conforme al derecho internacional, habrá de tener que aplicar. Bueno, en el primer paso, con las convenciones internacionales y los tratados internacionales, ya sean generales o particulares, establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, ¿sí? Todo lo que venimos hablando hasta el momento. Bueno, en primer lugar, si existe un tratado vigente en la materia que justamente ha implicado un conflicto entre las partes, bueno, lo primero que habrá de tener que hacer la Corte, en este caso el conjunto de magistrados en consecuencia, bueno, ir a la Convención Internacional donde justamente existen todas estas cláusulas y el motivo por el cual, bueno, justamente se está dando este proceso en el cual ha de tener que resolver. Si la vicisitud no se encontrara en ese marco, no resultare aún procedente para la resolución del conflicto, por supuesto, ¿sí?, habrá de tener que acudir a la costumbre internacional, ¿sí?, justamente como prueba, entendiéndose a la costumbre internacional, como siempre lo decimos, como una práctica generalmente aceptada como derecho, ¿sí?, lo cual implica que es vinculante para las partes. Y lo mismo, en todo caso, habrá de requerir, ¿sí?, el auxilio correspondiente a los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Tengamos en cuenta que en realidad esto no es que está redactado o establecido en un marco descendente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de la aplicación, sí, del derecho, no es que la Corte primero va a tener que basarse en la existencia del tratado, después en la costumbre, y si allí todavía no encuentra un basamento suficiente o necesario para la toma de la resolución respectiva, habrá de justamente dirigirse a los principios generales de derecho. No. Esto se puede dar, por supuesto, en forma alternada y conforme, ¿sí?, el fundamento que considere mayormente apropiado por parte de la Corte a la hora de justamente resolver el conflicto que, bueno, las partes litigantes le hayan presentado en consecuencia. Por supuesto, habrá de tener también en cuenta las decisiones judiciales, la doctrina de los publicistas de mayor competencia, ¿sí?, en las distintas naciones, o sea, todo un marco de tanto normativa como legislación, doctrina y derecho que resultan fundamentales e integrales a la hora de resolver este tipo de conflictos, ¿sí? Y pensemos, por supuesto, siempre en este marco el rol fundamental de la costumbre internacional, ¿sí?, justamente con estas características particulares o esta conceptualización que específicamente la encontramos en el marco del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al entender, ¿sí?, a la costumbre internacional como práctica generalmente aceptada como derecho, ¿sí?, es que justamente ha de indicar que los estados han de realizar determinadas, ¿sí?, conductas, determinadas acciones con conciencia de obligatoriedad, y de allí el carácter vinculante que implica en consecuencia. A su vez, ¿qué establece el mismo artículo? Que, bueno, indica la presente disposición, no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio et equo et bono si las partes así lo convinieren, es decir, en base a criterios de equidad. En este marco también, justamente los magistrados han de poder resolver la cuestión si justamente el caso concreto
así lo amerituare como tal, y resultare pertinente, ¿sí?, hacerlo en este marco. Bien. Vamos más que nada ahora a la sentencia, ¿sí?, y sus recursos, o sea, la sentencia dictada específicamente por la Corte Internacional de Justicia. Bueno, un poco para avanzar en este marco, ya en materia de medidas provisionales, lo habíamos charlado, justamente medidas que se dictan, estamos hablando en un periodo muy, muy anterior al dictado de la sentencia. Acá, por ejemplo, bueno, volvemos al caso de la embajada en Teherán. Fíjense que una de las medidas provisionales que recién dictó el tribunal en la primera etapa, luego de la presentación del memorial por parte de los Estados Unidos en este proceso, fue, bueno, que se dispusiera la inmediata liberación de los rehenes, ¿sí?, una medida que fue trascendental y sumamente necesaria frente a los hechos que se estaban sucediendo, que en ese marco Irán no lo cumplió como tal, más allá de que así fuere establecido específicamente por la Corte, generando, por supuesto, la responsabilidad internacional que implica y deriva, más allá de, por supuesto, ¿no?, el delito que se estaba cometiendo. Pero bueno, tengamos en cuenta que ya en esta primera instancia, ¿sí?, la Corte tiene esta facultad de dictar medidas provisionales. Bueno, en este caso, por supuesto, obvio, implicaba el hecho de la liberación de personas físicas, de los rehenes, en el marco de este proceso, pero también puede tratarse de medidas provisionales de índole comercial, de índole económico, que impliquen, por supuesto, la suspensión de una determinada acción que se está llevando a cabo, hasta que justamente se dicte sentencia en un determinado proceso, ¿sí? Este tipo de medidas justamente lo que hacen es intentar salvaguardar, ¿sí?, proteger, ya sea en un carácter vital como lo es en materia de personas privadas de su libertad, o por ejemplo en el marco de, bueno, esto ya está específicamente previsto por la Corte Penal Internacional, pero recuerden que también lo vimos al momento de disponer que no se proceda a la ejecución de una sentencia, por ejemplo, de la pena de muerte de un imputado en los Estados Unidos, hasta que la Corte Penal Internacional resuelva en consecuencia. Bueno, estas son todas medidas provisionales que pretenden justamente salvaguardar determinados derechos, ¿sí?, de bueno, personas, o en el marco de la Corte Internacional de Justicia, justamente intereses, derechos de quienes se encuentren litigando en este proceso. Es más, no solo tiene la facultad de indicar, ¿sí?, medidas que sean tanto como las solicitadas como a las distintas, o sea, perdón, acá me entrego un poquito. Lo que hacen los estados y las partes litigantes es, bueno, solicitarle a la Corte que disponga de determinadas medidas de carácter provisional. Las mismas han de ser dispuestas por la Corte, perdón, si así lo considera como tal, pero a su vez ha de tener la posibilidad de oficio disponer otro tipo de medidas que también habrán de ser de cumplimiento por parte de los estados en este marco provisional, ¿sí?, hasta que lleguemos a la sentencia que finalmente disponga, bueno, la medida que considere correspondiente, ¿no?, y el deber por parte de los estados de cumplir en consecuencia. Pero bueno, justamente hacemos hincapié en esto, que son medidas que justamente tienen la finalidad de que no se agrave, no se extienda la disputa, o justamente preservar, por ejemplo, la integridad, la vida de las personas, ¿sí?, como lo fue en el caso de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Bien. ¿Qué más vamos a plantear ahora? Bueno, ahora vamos, sí, justamente al marco de la sentencia y de sus recursos. Bueno, ¿qué significa esto?
En primer lugar, sí que las decisiones de la Corte se han de tomar por mayoría de votos, ¿sí? De los jueces presentes. ¿Qué quiere decir esto? Para la constitución de, bueno, justamente la Corte al momento de fallar sobre una determinada situación que se le esté planteando, se requiere de un quórum, sí, mínimo de 9 magistrados presentes al momento de proceder a la votación, ¿sí? De la resolución correspondiente en el marco del proceso que se estuviera llevando a cabo, ¿sí? El quórum es de 9 magistrados y en caso de que, o sea, hablemos de un mayor número que está presente y existe un empate a la hora de la toma de la decisión, bueno, en ese caso justamente es el presidente quien decide sobre el punto específico, por supuesto. La decisión tomada por la Corte en este marco es absolutamente fundamentada. Cada uno de los magistrados, ¿sí? Da los respectivos fundamentos de la toma de su decisión y han de estar basados, ¿sí? Por supuesto, en el marco del derecho y los hechos que se hubieran dado en el contexto, las pruebas que se hubieran presentado y, bueno, justamente en base a las fuentes, la normativa que ya hemos visto en la materia. ¿Sí? Todas las sesiones han de ser de índole pública en materia de lo que implica, ¿sí? Leer el fallo al que la Corte ha llegado en consecuencia, ¿sí? Previa notificación de los agentes, es decir, tanto al requirente como al requerido, ¿sí? El actor y la defensa a la hora de bueno, ser notificados previamente hasta que se edite luego en la sesión pública se dé a conocer la sentencia a la cual la Corte ha llegado en este proceso. Frente a estas características, sí, la toma de la resolución por parte de la Corte, lo primero que tenemos que tener en cuenta que, además de que resulta de que en primer lugar, el fallo dictado por la Corte es vinculante, es obligatorio, ¿sí? Para las partes, esto es fundamental. En este caso, dichas decisiones no son de índole apelable, ¿sí? No existe la posibilidad de apelación en el marco de un fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia, porque justamente estamos hablando de una instancia única en este aspecto. Ojo, ello no implica que igualmente la resolución, la sentencia dictada por la Corte en este aspecto, no sea susceptible de ser recurrida, ¿sí? Dos recursos específicos a los cuales el Estado puede acudir, ¿sí? Uno de ellos el de interpretación o el de revisión de la sentencia, pero bueno, en este marco tengamos en cuenta que las resoluciones de la Corte son obligatorias para las partes y son vinculantes y a su vez no son susceptibles de ser apelables. Justamente si se interpone alguno de estos dos recursos, el de interpretación o el de revisión, ello ha de implicar que se abre un nuevo procedimiento, ¿sí? Distinto al del que adoptó el fallo, que bueno, en este marco resulta ser susceptible de cualquiera de estos dos tipos de recursos, y bueno, en este nuevo proceso, justamente que la Corte nuevamente habrá de, en este caso, resolver, ¿sí? El recurso como tal, teniendo en cuenta bueno, determinadas características. En relación al recurso de interpretación, lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente este pedido puede ser solicitado en cualquier momento del proceso, no hay un plazo determinado, lo que sí ocurre en materia del recurso de revisión, y tiene la finalidad, ¿sí? De que en este caso la Corte aclare el sentido o alcance, ¿sí? Del fallo que ha dictaminado. Lo puede ser en un marco general, casi nunca se da que se den de esta forma, pero el Estado puede solicitar, sí, que en base a un determinado párrafo de la sentencia dictada o punto en particular que se hubiere dispuesto, ¿sí? Bueno, se le pide a la Corte en consecuencia que aclare este punto, ¿sí? Tanto el sentido o el alcance del mismo, porque puede haber algún tipo de cuestión que no haya quedado clara o pueda resultar confusa y requiera en consecuencia, ¿sí?
esta cuestión en particular de poder esclarecer, ¿sí?, desde un mayor ámbito el alcance de lo que ha justamente fallado en consecuencia. Y en materia del recurso de revisión, acá tienen que darse, bueno, determinadas características en particular. ¿Qué quiere decir esto? El estatuto específicamente establece, ¿sí?, que para procederse a la revisión de un fallo, ¿sí?, la solicitud que plantee justamente la revisión de la sentencia de la Corte, ha de tener que implicar, ¿sí?, el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda resultar ser un factor decisivo, ¿sí?, que cambie justamente la toma de la decisión, ¿sí?, por parte de la Corte en consecuencia, y que justamente haya de ser desconocida al momento en que la Corte dictó la respectiva resolución. Entonces, y justamente este desconocimiento por parte de la Corte, y que se es planteado por el Estado requirente con posterioridad, ¿sí?, a la sentencia de la misma, implica que no tiene que haber existido por parte de este Estado justamente negligencia a la hora de plantearlo. Entonces, esto es todo lo que va a tener en cuenta la Corte a la hora de proceder a la revisión de una sentencia en este aspecto. Bueno, en primer lugar, si se trata de un descubrimiento nuevo, pruebas, hechos nuevos, que justamente impliquen ser un factor decisivo para la toma de la decisión. Que por supuesto no hubieran estado en conocimiento del mismo las partes, ¿sí?, al momento en que se llevó a cabo la sentencia por parte del tribunal, sino que es conocido con posterioridad, pero a su vez que justamente no haya existido negligencia por parte del Estado que pide el recurso de revisión a la hora de justamente, bueno, poner sobre la mesa esta prueba, este hecho nuevo con las características que se implican en consecuencia. Y acá tengamos en cuenta además que este es un procedimiento excepcional y a diferencia del recurso de interpretación se encuentra así acotado en el tiempo, no es que en cualquier momento se puede plantear la revisión de una sentencia por parte del Estado litigante, sino que lo debe hacer dentro, ¿sí?, de los 6 meses de haber descubierto, ¿sí?, este hecho nuevo. Descubre el hecho, tiene 6 meses para poder planteárselo a la Corte. Y a su vez, tenemos una limitación temporal en base al momento en que lo puede plantear. Entonces, por un lado, bueno, toma conocimiento del hecho nuevo, 6 meses para plantearlo, dentro de un rango de 10 años de haber sido dictada, ¿sí?, la sentencia correspondiente. Dentro de estos 10 años tiene que darse la existencia de este hecho nuevo que resulte decisivo para cambiar, ¿sí?, la suerte de la sentencia en consecuencia. Y a su vez tiene un plazo de 6 meses dentro de estos 10 años para justamente poder plantearlo a la Corte en consecuencia y que la misma resuelva. Mientras tanto, por supuesto, bueno, volvemos a esta característica fundamental de que, bueno, todas las resoluciones, todos los fallos de la Corte Internacional de Justicia resultan ser de carácter vinculantes, así específicamente está establecido en el estatuto, y a su vez también lo establece el artículo 94, ¿sí?, de la Carta de las Naciones Unidas, donde ha de indicar específicamente que cada miembro, ¿sí?, de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte en todo litigio del cual el mismo sea parte, ¿sí? Esto es fundamental, obligatoria para los estados, ¿sí?, intervinientes en el proceso, la sentencia que se hubiere dictado en consecuencia. Bien, vamos a ir por último a la competencia consultiva, como charlábamos de la Corte Internacional de Justicia. Competencia contenciosa y competencia consultiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que justamente la Corte tiene la
competencia, tiene la posibilidad, la capacidad de dar su opinión jurídica, ¿sí?, frente a determinados hechos que se le presenten, temáticas con las características que vamos a ver a continuación, ¿sí? Yo estimo, han escuchado, ¿sí?, la Corte ha dictado varias competencias consultivas en el marco de su actividad, y el mismo implica, ¿sí?, no el grado de vinculación, por ejemplo, vamos a ver que existen excepciones a ello, pero no estamos hablando de una vinculación como sí en el caso de una resolución judicial dictada, ¿sí?, por la Corte en este aspecto, sino que en materia de competencia consultiva, quienes se encuentran legitimados en primera instancia, esto es fundamental, para poder solicitar una opinión a la Corte, está dado por los órganos u organismos especializados, ¿sí?, que también lo hemos visto a lo largo del cuatrimestre, organismos especializados de las Naciones Unidas. Los estados no pueden solicitar, ¿sí?, una opinión consultiva. Solamente lo pueden hacer los órganos u organismos especializados. ¿De quién estamos hablando específicamente y de acuerdo a lo que establece el estatuto? Bueno, la Asamblea General, por supuesto, y el Consejo de Seguridad han de poder requerir, ¿sí?, directamente una opinión consultiva a la Corte sobre cualquier cuestión jurídica, ¿sí? Mientras que los organismos especializados, ¿sí?, las comisiones dictadas al efecto, y que existen en el marco de las Naciones Unidas, bueno, para poder justamente solicitar una opinión consultiva, en este caso, han de tener que requerir, en primer lugar, una previa autorización a la Asamblea General, ¿sí? Se tienen que dar estas características en particular. Primero, que el organismo debe estar debidamente, ¿sí?, autorizado para poder solicitarle a la Corte esta opinión consultiva. A su vez, que dicha opinión tiene que estar basada en una cuestión de carácter netamente jurídico, ¿sí? Las opiniones que dicta la Corte tienen que darse en este marco, y a su vez esta cuestión, ¿sí?, esta opinión consultiva, tiene que encontrarse, por supuesto, dentro de la esfera de las actividades que el organismo está llevando a cabo, ¿sí? Tiene que tener una relación con las actividades que realiza en consecuencia, para que la Corte entonces proceda a justamente dictar su opinión jurídica frente a a la temática que se le está solicitando. Tienen que darse estas características específicas y puntuales para que entonces la Corte considere justamente apropiado poder dictar su opinión en este aspecto. Acá tengamos en cuenta que se da un marco, porque si no queda muy en una esfera muy abstracta. Las principales cuestiones se han dado o que pueden generar justamente un marco político de actuación en el medio, porque pensemos que, o sea, lo que es la Asamblea General, todo el marco de relaciones entre los estados, por supuesto la política internacional en este aspecto resulta fundamental. Bueno, justamente uno de los puntos estuvo dado en su momento por la Organización Mundial de la Salud, que le solicitó, ¿sí?, en este caso, a la Corte Internacional de Justicia, en realidad, ¿qué hace primero? La Organización Mundial de la Salud tiene que solicitarle autorización, ¿sí?, a la Asamblea General para que la Corte Internacional de Justicia pueda dictar en consecuencia una opinión consultiva. Primero se lo pide a la Asamblea, después tiene que versar en tiene que ser de índole netamente jurídico, ¿sí? Tiene que tratarse de una cuestión jurídica la que se plantea en este proceso, y a su vez, bueno, justamente tiene que estar relacionado con el marco de actividades, ¿sí?, dentro de la esfera de actividades relacionadas y llevadas a cabo en este caso, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, lo que se había planteado en ese momento por parte de la Organización Mundial, en este caso, fue en el año 96, ¿sí?, y justamente estuvo determinado en la utilización de, bueno, en este aspecto, armas nucleares. Lo que había planteado la Organización Mundial de la Salud específicamente indicaba,
decía, teniendo en cuenta los efectos de las armas nucleares sobre la salud y el medio ambiente, su utilización por un Estado en una guerra o en un conflicto armado, constituiría una violación de sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esta fue la pregunta que se le hizo, entonces, a la Corte Internacional en este aspecto. Más allá de que, por supuesto, esto implicó, ¿sí? Como ya les cuento, varias cuestiones políticas en el medio que los estados van planteando y que, porque los estados que plantean, bueno, ¿es procedente o no en el marco de la Asamblea General que la Corte Internacional se expida o no sobre este punto en particular? Bueno, la Corte en este caso, búsquenlo, finalmente dispuso que no lo iba a versar como tal, no iba a dictar su opinión consultiva, principalmente porque justamente en este caso consideraba que la Organización Mundial contaba con otro tipo de herramientas suficientes como para poder llevar a cabo la toma de una decisión en este aspecto, sin tener que recurrir a la opinión consultiva, y versaban, ya les digo, era toda una arena política que había en consecuencia. Búsquenlo porque es muy interesante. Pero implica que, a su vez, la Corte tiene que dar una resolución fundada de por qué o no va a proceder a dictar una opinión consultiva en consecuencia. Pero acá tengamos en cuenta que, a diferencia, como lo charlábamos, de la competencia contenciosa, ¿sí? El pronunciamiento de una opinión consultiva no resulta ser, ¿sí? Vinculante para las partes. Esto es fundamental. Y que también, a diferencia, por supuesto, de la competencia contenciosa, resulta discrecional por parte de la Corte, ¿sí? O sea, es una decisión discrecional disponer si procederá o no al dictado de la opinión consultiva como tal. No tiene la obligación de hacerlo, como obviamente eso sí sucede en el marco de un proceso judicial de carácter contencioso, ¿sí? En este caso, como la Corte ha de dictar una opinión, siempre que se cumplan estas características en particular que venimos charlando, igualmente cuenta con la facultad discrecional de no dictar una opinión si considera que no debe hacerlo como tal. ¿Sí? En caso, por supuesto, de no cumplir encima con los requisitos formales establecidos por el estatuto para que se proceda a la emisión de la opinión correspondiente, bueno, ahí directamente se abstendrá del dictado de la opinión en consecuencia. Bueno, en cuanto a las características formales, un poco plantear que se lo tiene que hacer, por supuesto, mediante una solicitud escrita, en términos precisos, ¿sí? De redactar, establecer cuál es justamente la cuestión, el punto sobre el cual se hace la consulta, y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que en el marco de esta opinión, los estados, en este caso, o sea, la opinión la solicita órganos específicos, la Asamblea del Consejo u organismos especializados con la autorización de la Asamblea en consecuencia. Pero los estados sí tienen derecho justamente, o sea, se les notifica a los estados en este aspecto, en primer lugar, justamente, bueno, la solicitud de esta opinión consultiva, y bueno, justamente se lo hace a los fines de que, si resultara necesario, un Estado pueda otorgar una determinada información en este aspecto, a fin de confluir al dictado de la opinión correspondiente, pero puede también utilizarse este rol específico. Y bien, en cuanto a los efectos jurídicos, lo que charlábamos, no son vinculantes, ¿sí? Eso no implica igualmente que no esté desprovisto, por supuesto, de valor jurídico, esto es fundamental, y la opinión que se dicte, la importancia justamente está dada en que puede servir de guía para futuros casos, futuros hechos en particular que se den sobre la temática sobre la cual la Corte se hubiera expedido, o implicar, ¿sí? Una recomendación futura para los estados en el marco de, ya les digo, esta temática particular que se hubiera dado como tal. Así que justamente
cumple todas estas características la competencia consultiva por parte de la Corte para entender en estos procesos. Bien. Hasta aquí la Corte Internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Esta normativa está específicamente establecida en el estatuto, a la que pueden acudir. Fíjense también los fallos que hemos charlado, ¿sí? El rol de la Corte en materia consultiva, que es fundamental, ¿sí? Este fallo en particular de la Organización Mundial de la Salud, que es muy interesante. Y bueno, los voy a dejar acá, hoy clase cortita, para que disfruten el finde. Si no tenemos más dudas, nos vemos el lunes, donde ya vamos a abordar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con refugiados, movilidad internacional, y lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia actualmente. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Clarísimo. Sí, Romina, todo bien. Bueno, chicos, que descansen y nos vemos el lunes. Nos Gracias. vemos, buen fin de- Gracias igualmente. Hasta luego.